Escuchen muy bien esto que le voy a decir a continuación, porque lo que está a punto de desatarse en Venezuela a partir del 1 de agosto no lo van a ver en titulares de la prensa complaciente, tampoco en los medios de comunicación edulcorados ni de los laboratorios diplomáticos de Washington. Mientras millones intentan sobrevivir al colapso diario y a los apagones crónicos y a todas las calamidades, a las secuelas emocionales del régimen y a las secuelas físicas del terremoto del pasado 24 de junio, en las sombras de Caracas se acaba de activar esa jugada de ajedrez, la más fría de nuestra historia, la más cínica y quizá la más espectacular de todos los últimos años. El doble regreso, o el regreso por segunda vez sorpresivo de Dinora Figuera al territorio nacional, no es un hecho fortuito, ni tampoco una ocurrencia de última hora. Es el inicio del verdadero juego de la Realpolitik. ¿Por qué volvió? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Estamos presenciando una nueva traición pactada tras bastidores o estamos ante una estrategia quirúrgica diseñada para salvar el pellejo político y moral de María Corina Machado o el pellejo político y moral del régimen? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señores, hoy les voy a traer un programa diferente, un programa dedicado a una reflexión que quizá pocos en la escena pública se atreven a decir en voz alta por una simple razón: por temor a romper la ilusión de la pureza en que la reconstrucción de un Estado fallido, secuestrado por terroristas en ejercicio, no se hace con discursos angelicales. Se hace con fusibles, se hace con pararrayos políticos. Y piénselo por un minuto, y piénselo con cabeza fría, sin pasión. ¿Quién va a hacer el trabajo sucio o quién debería hacer el trabajo sucio de sentarse a negociar las condiciones de salida, las reformas de justicia, los nombres técnicos para un nuevo CNE, la liberación de los fondos de Venezuela, la liberación de nuestros presos políticos, con tipos que tienen un cartel de la DEA en sus cabezas diciendo aquí hay un poco de millones? ¿Quién? ¿María Corina Machado? Yo creo que no. Hacer eso sería incinerar una parte de su capital moral, el más grande que ha tenido esta nación en años. El plan real creo que es otro: dejar que la legítima Asamblea Nacional de 2015, con Dinora Figuera a la cabeza, absorba absolutamente todo el fango, el costo político y ese desgaste electoral de la transición. Son ellos quienes deberían ser el escudo de María Corina. Pero cuidado, porque negociar con cocodrilos en su propio pantano es caminar sobre el filo de una navaja. ¿Tienen estos diputados de la Asamblea Nacional 2015 la firmeza y el pulso de hielo para no dejarse devorar por la chequera de Delcy Rodríguez o por el chantaje de Jorge Rodríguez? ¿O es que acaso estamos a las puertas de una cohabitación disfrazada de pragmatismo que dejará intactas las estructuras del crimen en Venezuela? Pues bien, quédate conmigo en los próximos minutos, porque hoy vamos a desmenuzar las filtraciones de Axios, las trampas en las que intentaron meter a Marco Rubio, las conexiones con el oro de sangre de Bolívar y un par de fragmentos de la última entrevista que hicimos al diputado Armando Armas, que les va a ayudar seguramente a entender, espero, lo que comienza con un nuevo mes en Venezuela. Señores, acompáñenme a repasar, no las últimas noticias, el complejo tablero político de nuestro país. Y te la voy a contar hoy, sábado 18 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. A bordo del Air Force One, de regreso de esa cumbre de la OTAN, bastó una sola frase de Donald Trump para poder desmontar el castillo de naipes a la facción más complaciente de su propia administración. Mientras, en los pasillos del Departamento de Estado y también en las oficinas de Washington, se estaba cocinando un silencioso pacto de cohabitación con la neodictadura de Delcy Rodríguez bajo la excusa de la ayuda humanitaria, el presidente Trump disparó sin anestesia. ¿Ha vuelto o no ha vuelto?, dijo. ¿Lo recuerdan? Did she go back? I guess. She did that. It was reported that. She did or didn't? She did not. It was reported. I did not tell her not to go back. I think she's a good person. She gave me the Nobel Prize, right? So how can I dislike her? She won the Nobel Prize. She said, the only one that should win it is Trump. I didn't know her at all. Y al recordar que ella es una fiel admiradora de su persona, Trump no solo otorgó el aval político más cotizado del trumpismo, sino que dejó en evidencia esa feroz guerra civil interna que hoy divide a la Casa Blanca, que yo le he explicado varias veces. El Capitolio
y el exilio de Florida, y todos sobre el futuro inmediato de Venezuela. Una guerra que recientemente incluyó al fracasado mediático de Javier Negre como nuevo rescatista de la inmoral dictadura o narcodictadura de Venezuela. La opinión pública intuye la verdad, usted lo sabe. Si María Corina Machado no está hoy en Venezuela, acompañando al pueblo tras los devastadores terremotos del 24 de junio, no es solo por los bloqueos de Delcy y el chavismo. Ha sido el propio gobierno estadounidense el que frenó, bloqueó o desaconsejó su regreso en 2 ocasiones, y yo les conté de primera mano eso, y mucho antes que cualquier persona. Pero no el gobierno en pleno, ahí está la acotación, actores en nombre del gobierno mismo. El primer intento fue a través de Curazao, el segundo intento fue a través de Panamá. En ambas oportunidades, la líder que encarna la legitimidad popular y la victoria moral de las elecciones de 2024, le guste más o menos a unos pocos, que terminó además siendo representada por Edmundo González, intentó volver para ponerse al frente de la crisis humanitaria. En ambos casos, la operación fue abortada desde escritorios en Washington. La excusa oficial detrás de ese veto encubierto fue la prudencia, la seguridad y ese mantra burocrático de no añadir presión a un país devastado. Pero detrás de las palabras bonitas se escondía una capitulación bastante obscena. En la política estadounidense hacia Venezuela, hoy, como bien le he contado varias veces, se enfrentan 2 visiones que parecen irreconciliables. No tenemos una fecha para las elecciones, pero los venezolanos están perdiendo la esperanza de que, ya saben, sea Delcy Rodríguez, quien fue la vicepresidenta de Maduro, no elegida debidamente. Como hablamos, solo va a esperar a que pase la administración Trump y nunca va a pasar nada. Así que esa es la percepción. No significa que sea la realidad, es la percepción. Entonces, ¿qué debería decirle a la comunidad venezolana en mi estado? Creo que me remitiría, senador Scott, a las declaraciones del secretario Rubio. Dijo, ya sabe que no queremos elecciones demasiado pronto cuando no tienen la maquinaria lista. Creo que algo así como el 40% de los votantes elegibles en Venezuela no están registrados en este momento. Así que tienen que limpiar el padrón electoral. Tienen que lograr que el tribunal electoral se renueve. Pero él también ha dicho, pero no queremos tener elecciones demasiado tarde. Y señalando que la gente no va a invertir a largo plazo en Venezuela hasta que vean un gobierno estable y elegido democráticamente allí. Así que hemos estado tratando de, ya sabe, llegar a donde encontrar el punto medio entre esas 2 cosas. Mencioné antes que uno de los buenos avances en nuestra opinión ha sido el esfuerzo entre la Asamblea Nacional de 2015, que fue un grupo elegido democráticamente e incluye, creo, a todos los partidos políticos de Venezuela y al grupo de autoridad interina que acaban de anunciar hoy que van a reanudar sus discusiones el 1 de agosto para tratar de poner en marcha todos esos elementos que se necesitan para tener las elecciones. No estamos contemplando, ya sabe, dejar que esto siga y siga y siga más allá de la administración, pero tampoco queremos hacerlo en un momento que no sea en medio de un terremoto y no cuando mucha gente, como mencionábamos con el senador Kenney, cuando la gente que debería poder participar en la elección no puede volver a Venezuela y demás. Tenemos que resolver esos problemas. Se puede ver reflejado en ese video. La visión pragmática, la que sostiene que la prioridad absoluta es estabilidad del terreno tras el terremoto, y para esa gente hay que sostener la interlocución directa con Delcy Rodríguez y proteger la operación de reconstrucción en la que Estados Unidos ya ha invertido, al día de hoy, $310 millones. Para ese bando, como les digo, la entrada de María Corina Machado es todo un estorbo que puede desatar protestas y alterar esa cómoda transición por fases que pretenden diseñar en laboratorios diplomáticos. Pero está la otra visión, la de los principios, la que defiende que la reconstrucción no puede hacerse a costa de sepultar la soberanía popular, lo que usted quiere, lo que yo quiero, lo que queremos la gran mayoría del país, ni tampoco blanquear a los criminales de lesa humanidad del régimen. El ala pragmática estaba ganando mucho pulso, parecía que estaba ganando. Y por eso se atrevieron incluso a cruzar una línea roja que desató la indignación de Washington y también del exilio en Florida y de todo el mundo. Porque las cuentas oficiales del chavismo difundieron con calculada malicia estas imágenes.
a ese Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, departiendo amigablemente con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y también con el mismísimo general Francis Donovan, nada más y nada menos que el jefe del Comando Sur. Una bofetada a la justicia. Diosdado Cabello sigue imputado en Nueva York por narcoterrorismo. Sobre su cabeza pesa esa recompensa internacional de $25 millones por ser el cabecilla, nada más y nada menos que eso, del Cártel de los Soles. Ver a altos cargos militares y diplomáticos norteamericanos estrechando la mano bajo ese pretexto de coordinar la ayuda del terremoto es la validación que el ala dura del chavismo necesitaba. Cabello utilizó esa foto para decirle al mundo, miren, soy indispensable, hasta los americanos o los estadounidenses tienen que pactar conmigo. Ese era el mensaje. Pero en Washington, el error de cálculo fue monumental. De hecho, en Florida, esa foto es munición nuclear que los demócratas ahora utilizan contra los republicanos en el terreno electoral. Y allí comenzó el problema para ellos, para el ala y para el chavismo. Porque al verse descubiertos en su juego de cohabitación, el ala blanda de la administración de Trump activó la maquinaria de fango a través de un medio de comunicación, Axios. La primera filtración fue un ataque directo y muy ruin contra María Corina Machado, acusándola anónimamente, algo que no se hace en periodismo, usar fuentes para acusar, acusándola de oportunismo político grotesco. Esas fueron las palabras. Alegaban falsamente que la líder opositora buscaba una foto entregando ayuda norteamericana escoltada por Marines, convirtiendo la crisis humanitaria en todo un polvorín político. Nada más alejado de la realidad. Una infamia total, en toda regla. Fuentes cercanas a las gestiones reales confirmaron que Machado ofreció todo tipo de garantías de que su retorno no era para armar campaña política ni para desafiar los micrófonos de Delcy, sino para ejercer su derecho a estar en su patria ayudando tras meses de exilio forzado y también del despojo de sus documentos, de su pasaporte. La segunda filtración de Axios entonces delató el pánico interno, porque apuntaron los cañones en contra del subsecretario de Estado Christopher Landau, acusándolo de actuar por cuenta propia y de enviar señales confusas a Curazao y a Panamá, que fueron los que arruinaron, según ellos, los planes de María Corina Machado. Ya yo les expliqué qué pasó allí. Porque convertir a Landau en chivo expiatorio es una jugada política muy vieja. Landau es un diplomático respetado por el ala dura y por el entorno de Trump. Sirve perfectamente ese argumento para desviar la atención y para asumir el desgaste de una política exterior que estaba entregando la dignidad a cambio de una falsa estabilidad. En el ojo del huracán se encontraba el secretario de Estado Marco Rubio. Nadie puede dudar del historial de Marco Rubio, ya que en 2017 su seguridad tuvo que ser reforzada por amenazas de muerte provenientes del entorno directo de Diosdado Cabello. Imagínense si no le tiene gana Rubio a Cabello. Rubio ha sido el arquitecto de la línea dura en contra del Cártel de los Soles. Sin embargo, hoy dirige un departamento de Estado que no está absolutamente dirigido por él, que se toma fotos con sus antiguos perseguidores y que constantemente hace que usted, yo, todos nos preguntemos por qué. Rubio se encuentra atrapado en una trampa de 3 bandas. 3. Tiene que mantener la presión histórica contra el chavismo, tiene que garantizar el flujo de la masiva ayuda humanitaria y tiene que evitar que el tablero estalle, el tablero interno, antes de tiempo. Pero la estabilidad no puede tener un precio tan alto. Sostener el andamiaje de Delcy Rodríguez y estrechar la mano de Diosdado Cabello no es pragmatismo. Es traición a millones de venezolanos que votaron por un cambio real, pero también a los principios democráticos de los Estados Unidos, a los principios de libertad. El comentario de Trump en el Air Force One no fue una respuesta simple de madrugada. Fue un recordatorio de que el jefe de la Casa Blanca no compra absolutamente los libretos timoratos de todos sus burócratas. A veces interviene él. Si la estrategia de Washington para la reconstrucción de Venezuela pasa por legitimar a los verdugos y encerrar en un exilio diplomático a María Corina Machado,
El plan, señores, nació muerto. Así mismo. Porque la libertad de Venezuela no se negocia en cuotas de comodidad para los tiranos y entonces Trump, con 4 palabras, acaba de reabrir el juego. Porque lo que siguió a esto, a esas palabras, fue lo que venimos adelantando en este canal desde hace un par de semanas, el comodín Dinora Figuera. Y para entender mejor lo que puede suceder a partir del 1 de agosto, te voy a colocar un par de fragmentos solamente de la entrevista que hicimos hace un par de días al diputado a la Asamblea Nacional Legítima de 2015, Armando Armas. Pero antes, debo hacerte una acotación. Y esa acotación es indispensable, porque el regreso sorpresivo de Dinora Figuera a Caracas, tras 8 años en el exilio, y esa repentina actualización de su biografía digital, y además la foto que puso, y ya se las voy a mostrar, no es un hecho fortuito. Y les digo algo más. Mire este primer fragmento entonces de la entrevista, porque esa foto no fue un detalle menor. Mencionaste algo en tu intervención que digamos que ha sido de las pocas cosas, parece mentira lo que te voy a decir, pero ha sido de las cosas que me ha brindado confianza. Tú no te imaginas, es la foto que tiene Dinora en su cuenta de X. Cuando la gente me dice, no, que no sé qué, que Dinora, que puede ser otro, no. Yo le digo, hermano, mira, Dinora en su cuenta de X, donde todo el mundo está hablando de ella en este momento y todo el mundo se mete a su X a ver información oficial, ella tiene en su foto a Fernando Albán, lo asesinó el régimen con torturas y lo lanzó del piso 10 de un edificio. Ese tiene que ser el recordatorio, como dices tú, su compadre. Ese tiene que ser casi que la veleta que guíe ese barco para entender lo importante, lo necesario, ese recordatorio antipático, ahí está, gracias Mel, ahí está, de lo urgente que es para nosotros salir de este régimen, porque como siempre he dicho, el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas. O sea, cada día que pasa el régimen allí, son víctimas y víctimas y víctimas. Dinora era comadre de Fernando Albán. O sea, Dinora, la única hija de Dinora, el padrino era Fernando Albán, era su amigo de infancia. O sea, hay una carga de responsabilidad histórica de no fallar a esta lucha, de no fallar a esta memoria. Ese es el inicio del complejo tablero político que enfrentarán formalmente en vigor a partir del 1 de agosto. Los comentarios y los análisis con mayor retención que usted puede ver en este momento en plataformas digitales siempre tienden a exponer una mezcla rabiosa de escepticismo, de sospecha y de debate encendido. La base civil, aún muy golpeada por las calamidades, consecuencias palpables de un Estado fallido y por las secuelas del terremoto, de los terremotos del 24 de junio, se preguntan legítimamente si estamos en otra claudicación disfrazada o si realmente se está ejecutando una jugada de ajedrez tridimensional. Porque la realidad de fondo es que estamos presenciando, de alguna manera, la aplicación más fría y más pura de la realpolitik de una transición. Para reconstruir un Estado fallido, desmantelado y secuestrado por corporaciones criminales, como el régimen venezolano, se necesita entender un principio elemental. La reinstitucionalización no se logra con discursos de pureza angelical. Se requieren de fusibles que asuman el costo político. Usted sabe lo que hace un fusible. Y allí es donde el comodín de Dinora Figuera y la legítima Asamblea Nacional de 2015 cobra todo su sentido estratégico. Porque un gran error de los análisis emocionales es pretender que María Corina, la líder que encarna la legitimidad moral del voto ciudadano, sea quien vaya a ensuciarse las manos, a negociar las minucias de la transición con precisamente quienes tienen expedientes abiertos por narcoterrorismo en la justicia internacional. Eso sería quizá no un suicidio político masivo para la opción de cambio, sino un error estratégico que no debe formar parte de su hoja de ruta. Pero también no hacerlo, no tomarla en cuenta a ella, es un error enorme, porque es dejarle una autopista de caprichos estabilizadores a esa dictadura. El trabajo sucio, ese fango inevitable de acordar cuotas técnicas para un nuevo Consejo Nacional Electoral, de pactar reformas en el sistema de justicia, el gestionar la salida paulatina de los jerarcas del régimen, todo esto debe mantenerse completamente alejado o parcialmente alejado de María Corina Machado en esencia, porque su capital político debe permanecer intacto. ¿Cómo qué? Como una reserva moral inmaculada que tiene que guiar el futuro democrático de nuestro país. No se trata de desgastar a María Corina antes de lo que sería una elección de verdad, con campaña electoral de verdad. Porque ese inmenso desgaste y costo electoral lo debe absorber otra persona, en este caso,
la Asamblea Nacional Legítima de 2015, sus diputados encabezados por Figuera, porque ellos, sí, ellos pagaron un costo político en el exilio, pero ellos no tienen que cuidar una candidatura inmediata, ni tampoco tienen que preocuparse por la fatiga de la opinión pública local y todas las exigencias que cada uno de nosotros tiene. Ellos son la herramienta constitucional perfecta. Poseen el reconocimiento del Departamento de Estado de más de 60 democracias del mundo, lo que por supuesto le da facultad legal para firmar acuerdos vinculantes de transición, pero también operan libres de la presión del desgaste electoral. Se pueden equivocar, pueden ser altisonantes, pueden ser firmes. Son, en el mejor sentido de la estrategia, un pararrayos político de la nación. Sin embargo, ese camino que se abre a partir del 1 de agosto debe ser recorrido por 10 miembros de la legítima Asamblea Nacional con cautela extrema, casi de un cirujano. Porque al sentarse a definir el plan de trabajo, conjunto con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, los diputados de 2015 no están debatiendo precisamente con contrincantes parlamentarios en una democracia europea y sofisticada. No. Están negociando condiciones, pasos y nombres con terroristas de Estado en ejercicio. Personajes que usted sabe bien aún retienen el control físico de las armas, que dirigen las aduanas, que vuelven a dirigir ahora PDVSA, que intentan utilizar la catástrofe del terremoto o de los terremotos como una medida de extorsión para lavar su imagen internacional. Y es allí donde cada punto, cada coma, cada nombre propio que se ponga en el papel en este rediseño del sistema electoral y de justicia debe ser vigilado por todos nosotros y con lupa. Los delegados de la Asamblea Nacional de 2015 no pueden permitir que la urgencia de Washington por habilitar contratos energéticos de IMSA o por estabilizar el arco minero para estos planes de reconstrucción de $100.000 millones los empuje a cohabitar de manera pactada con esta estructura del chavismo y para que esta estructura además se quede intacta. Negociar con criminales, con poder de fuego, requiere de tener mano dura, mano firme y pulso de hielo. Se negocian las garantías de la salida definitiva del régimen, no los términos de su permanencia bajo una nueva fachada democrática. Que no se confunda esto. Porque el tablero sí está encendido, porque las piezas se están moviendo. Y la línea, esa línea entre convertirse en los héroes de la nación institucional o en los liquidadores de la dignidad del país es tan delgada como un suspiro. Es hora de ver si los diputados de 2015 tienen la estatura para dar el remate final o si se dejan devorar en la ratonera de Caracas o de Miraflores en este caso, lo cual, por supuesto, no sería definitorio, sería demorar el desenlace inevitable, porque podrán cortar las flores, pero nadie detendrá la primavera. ¿Cómo ve Armando Armas el proceso que comienza a través o a partir del 1 de agosto? Bueno, yo empezaría por esto último y te lo agradezco porque más allá de diputado, doctor, lo veo como venezolano que hemos padecido este régimen 27 años, yo lo veo con mucho optimismo, esa es la verdad. Yo siempre he sido muy escéptico, Melania lo sabe, de las negociaciones en el pasado. Han habido 18. Sí, siempre he sido muy escéptico porque por varios temas. El primero es el no tener, primero el tema de garantías, el segundo el tema del encuadre, el enmarque, o sea, tener límites y tener objetivos claros, y el tercero el tema de quiénes negocian, los actores. Hemos tenido 18 procesos de negociaciones y la verdad es que en no pocas oportunidades muchas de las personas que han estado ahí como parte de la oposición dejan mucho que desear. Entonces no me provoquen, no me toquen esa tecla porque yo prefiero hablar más del contenido, pero los que hemos estado en esto tantos años y hemos entregado tanto, a veces decimos, oye, no puede ser que esta gente esté negociando, y al final hemos visto que han negociado por sus propios intereses, muchas veces particulares, que no son los intereses de la nación. Entonces, yo, comenzando por eso último, lo veo con mucho optimismo, muchísimo optimismo. Es así y así me siento. Claro, con mucha responsabilidad también, con el peso histórico de todo lo que está sucediendo, tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad también. Que el mismo mandato que nos dieron a nosotros en el 2015 fue el mismo mandato que le dieron a María Corina, de alguna manera, a María Corina en el 2023, el mismo mandato que le dieron a Edmundo González en el 2024, que es el de salir del régimen.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Construir las puertas o construir el canal para salir de esta tragedia que se llama chavismo, madurismo, del cinismo, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay gente que diga, bueno, pero ¿y dónde está María Corina? Que, por cierto, es la líder de la oposición. Si el día de mañana hay unas elecciones presidenciales, yo votaría por ella. O sea, aquí no hay... eso no está en discusión. Importante. Lo que está en discusión es la confluencia del mandato de un pueblo a un liderazgo que en diferentes etapas de nuestra evolución histórica ha tenido diferentes caras, diferentes rostros, diferentes canales, Asamblea Nacional, María Corina con las primarias, Edmundo González. Pero a diferencia de todo esto, en el caso de la Asamblea Nacional, nosotros fuimos reconocidos y juramentados oficialmente. Que no es solamente que nosotros y el pueblo lo haya reconocido, que lo haya reconocido la comunidad internacional, pero también lo reconoció el chavismo en su momento. Y eso es fundamental en procesos de negociación porque existe lo que llaman la interlocución. O sea, la interlocución que fue sostenida incluso por el gobierno de los Estados Unidos durante todos estos años. Por eso es que Rubio, en cada una de sus declaraciones en el Congreso de Estados Unidos, ha dicho: nosotros reconocemos como única autoridad legítima democráticamente electa la Asamblea Nacional del 2015. Todos los años nosotros nos hemos instalado, gracias a un mecanismo que aprobamos en el 2017, para poder sesionar vía streaming. O sea, esto fue un cambio de reglamento interno de debate, que es una ley que, y disculpen la promoción, propusimos algunos, entendiendo que si era verdad que estábamos en dictadura. Yo sabía que era cuestión de tiempo, muchos sabemos que era cuestión de tiempo, que nos quitaran, que nos sacaran de la sede. Entonces nosotros nos preparamos antes, un grupo de diputados, dentro de los cuales, por cierto, algunos están en esta comisión. Nos preparamos, cambiamos el reglamento interno de debate. Ustedes pueden revisar los archivos. En su momento Diosdado Cabello pegó un grito en el cielo porque ese reglamento interno de debate lo hizo él cuando él era diputado de la Asamblea Nacional. Entonces aquí quieren cambiar el reglamento interno de debate, claro, para poder sesionar vía streaming. Y dice, bueno, si era verdad que nos iban a perseguir porque estamos en una dictadura, teníamos que buscar mecanismos alternativos y tecnológicos, y así hicimos el cambio de reglamento. Y gracias a eso hemos podido mantener la continuidad constitucional, que además de la Asamblea Nacional, que además está arraigada, uno, en el apoyo de Estados Unidos, primeramente, debemos decir, y dos, en las tesis de continuidad constitucional que han trabajado el doctor, que en paz descanse, Román Duque Corredor, el doctor Alan Brewer Carías, el doctor José Ignacio Hernández, entre otros. ¿Quiénes van a negociar? ¿Qué se va a negociar? ¿Bajo qué términos se va a negociar? Con unos límites y con una garantía. ¿Cuál es la principal garantía? Después de las 18 negociaciones, bueno, que Estados Unidos está ahí, que Estados Unidos intervino Venezuela, que Estados Unidos está más que mediando, está, repito, tutelando el proceso. Sí. Este es un elemento diferenciador, o sea, Totalmente. para poder decir, mira, las 18 anteriores fueron una cosa, pero aquí hay otro elemento muy importante que no podemos saltar. El más importante de todo. Es que es el más importante de todo. Mira, Y lo otro es quiénes están ahí. Yo aspiro, como lo ha dicho la presidenta Dinora Fiera, que al menos uno de los entregables, por eso de alguna manera, es que en diciembre nosotros podamos tener un calendario electoral, por ejemplo. Yo creo que ese debe ser el foco. Yo creo que el foco, estoy convencido, que el foco tiene que ser cambiar el CNE y poner personas idóneas ahí, cambiar el Tribunal Supremo de Justicia y generar un marco para cambiar no solamente el Tribunal Supremo de Justicia, sino las diferentes cortes, diferentes tribunales, al menos generar un marco. Eso por un lado, reinstitucionalizar el país, devolver los partidos políticos. O sea, hoy en día, vente a Venezuela, que por ser el partido de la candidata María Corina, es el partido más popular hoy en día en Venezuela, no ha tenido cómo medirse nunca en una elección. No tiene tarjeta, O sea, claro. Es un partido, tiene tarjeta, claro. Tiene todo, pero no está registrado ante el CNE. Bueno, eso hay que cambiarlo. O sea, ahí al menos deben haber más de 4, quizás 5 millones de personas en el extranjero que deberían poder votar por sus representantes que hoy en día no votan. Hoy Venezuela, su composición sociopolítica es totalmente diferente a cuando comenzó el chavismo. Hoy casi un tercio de la población de Venezuela está afuera. O sea, hoy en día el electorado de la diáspora en Venezuela es más grande que el electorado del estado más populoso electoralmente hablando, que es el estado Zulia en Venezuela. O sea, hoy en día, si la diáspora fuese tomada como un estado, fuese el estado más grande de Venezuela. Bueno, eso tiene Correcto. que votar.